Yo afirmo y sigo afirmando de manera cada vez más contundente que en México se está llevando a cabo un golpe de Estado lento. Un golpe de Estado merced al cual el partido en el poder y el hombre en el poder están moviendo las fichas necesarias para aferrarse al poder sin posibilidad de alternancia de ideas durante muchísimos años por venir. Esto lo hacen los ejércitos cuando dan un golpe de Estado. Los golpes de Estado generalmente duran un par de días, o a veces menos, a veces duran minutos, y toman el poder y ya tienen el poder, y luego sacarlos de allí es dificilísimo, ni con agua caliente te los sacas. Eso es un golpe de Estado normal. Esto es un golpe de Estado lento. ¿Qué hace un golpe de Estado? Cancelar las instituciones, decidir que no funciona ni el legislativo ni el judicial y que solamente se funciona a través de las órdenes que da una junta militar o un líder militar, que es el único legislador, el único juzgador y el único ejecutivo de un país. Los medios de comunicación se ponen al servicio única y exclusivamente del nuevo gobierno, y se cancela la posibilidad de ser oposición legal, normal, como se podría dar en un país democrático. Y en México se está llevando a cabo un golpe de Estado lento desde 2018. La destrucción de instituciones como el CONACYT, el ataque a organismos independientes como el Instituto Nacional Electoral, y ahora esto. Miren, esto, decía yo ayer, esto sería para levantar las alarmas no solo en México, sino a nivel internacional. El gobierno de México, esta es la cuenta oficial de Twitter del gobierno de México, en la conferencia del presidente el martes 17 de octubre, que fue hace 2 días, dijo: no hay nada que haya hecho el Poder Judicial en beneficio del pueblo. Cuando defiende el matrimonio igualitario, cuando defiende a las mujeres, cuando mantiene el derecho al aborto, cuando ampara a personas ilegítimamente perseguidas, claro que hace cosas en bien del pueblo. No es por muy mal que esté el Poder Judicial, que no está tan mal, pero no está bien, decir que no hay nada que haya hecho el Poder Judicial en beneficio del pueblo es descalificar absolutamente todo lo que hacen, desde la Suprema Corte hasta el último juez de primera instancia. Dice él: quisimos detener la privatización del petróleo que no se ha privatizado en México. De las pensiones de trabajadores y maestros, ningún amparo prosperó. Habría que ver por qué. Quizás sí les tocó un juez que estaba aliado al poder, y en ese caso ese juez tiene que ser confrontado, porque aquí cuando le pegan a la Suprema Corte se olvidan que está allí en la Suprema Corte la gente que ellos querían que presidiera la Suprema Corte. También es corrupta. Con base en esto se le han quitado una serie de fideicomisos al Poder Judicial, y yo estuve revisando los fideicomisos y había algunos de ellos que eran así como añadido a las pensiones de. Y como las pensiones en México son bajísimas, pues si tienen los juzgadores la posibilidad de mejorar sus pensiones, pues qué bueno por ellos. No hay que quitarles las pensiones a ellos, sino hay que darles mejores pensiones a los demás. Mi madre vivía con una pensión absolutamente miserable del Instituto Mexicano de Seguro Social. Yo la mantuve los últimos años de su vida, desde que se jubiló, porque con esa pensión no vivía, se hubiera visto obligada a pedir limosna en la calle. Sabemos lo que son las pensiones, pero muchos de los fideicomisos que se ha apropiado indebidamente por el gobierno eran fideicomisos para la construcción de juzgados, para la reparación de los edificios, para el mantenimiento del mobiliario y de los consumibles del Poder Judicial. Y sí había uno que ese me desagradó bastante, que era para el mantenimiento de las casas de los ministros de la Suprema Corte. Oye, mira, no, el mantenimiento de tus casas te lo pagas tú. Ese fideicomiso es uno. Ellos se han ventilado 14 que van a entrar a ese agujero negro donde han ido todos los fideicomisos que ha requisado López Obrador, quitándole libertad e independencia a muchísimas instituciones independientes en México, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional Electoral, etc. Al mismo tiempo se está llevando a cabo un proceso de militarización de todo el país, de todas las acciones importantes del país, de las aduanas, de los aeropuertos, de los puertos. El control civil que debe haber sobre una serie de cuestiones ha sido sustituido por el control militar, como pasa en los golpes de Estado. Ahora los militares mandan, los militares tienen negocios, los militares tienen ingresos propios, se establecen no como una institución al servicio del pueblo, sino como una institución que se dedica a realizar los negocios necesarios para tener más ventajas y una mejor posición, al mismo tiempo que ejercen un poder que la Constitución originalmente no les adjudicaba. Porque, según la Constitución, no sé cuántos cambios se hayan hecho en la Constitución en los últimos años, pero hasta donde yo me quedé, la Constitución establecía que el ejército en tiempos de paz lo único que podía hacer era trabajar en casos de desastre a través del plan que tenía el ejército, que un plan muy bien diseñado, el plan de N3 de apoyo a la población en casos de desastre, terremotos, inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas y demás. Es un golpe de Estado. Me alarma muchísimo que le estén dando personas que hasta hace 2 días me decían que eran demócratas. Me alarma que lo estén dando personas que fueron perseguidas por otros gobiernos, que ahora se dedican a perseguir gente. Igual en la Agencia Noticiosa de México, que en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora de Humanidades, Ciencia y Tecnología, que se persiga a todo el que no está de acuerdo con el gobierno y se le deslegitime. No se considera siquiera la posibilidad de que pueda haber un opositor que no sea un conservador de ultraderecha, amigo del PRI y del PAN. Si eres opositor, automáticamente eres todo eso que acabo de decir. Aunque seas alguien de izquierda que estaba con los mismos que hoy están aplaudiendo al López Obrador. Esto que está ocurriendo es gravísimo. Y creo sinceramente que deberían estar todos mucho más alarmados de lo que están, porque las opciones son cada vez más pocas. La eternización de este grupo en el poder, y este grupo no es Morena ni es la gente del López Obrador, es la segunda vida, la reencarnación del PRI y el PAN, porque la mitad o más de la mitad de los candidatos que está poniendo Morena por todo el país son del PRI y del PAN. Son antiguos priistas y panistas que tienen los mismos vicios, la misma visión patrimonialista del poder, el mismo desprecio a las instituciones, el mismo desinterés por el bienestar de la gente. Pero ahora están en Morena, entonces de pronto son buenos por decreto. Yo me preocuparía y creo que todo el mundo debería preocuparse mucho más.